De la necedad aprendemos y la sabiduría abrazamos. Por el camino de la conciencia vamos y a la evolución aspiramos. Bienvenidos todos y todas al podcast de El Sabio y el Necio. Antes de empezar el episodio mencionado en el título, quiero hacer énfasis en que, como seguramente notarán, compré un nuevo micrófono tanto para ofrecer mejor calidad de ahora en más como para mi comodidad de grabarlos, ya que antes los grababa con el micrófono de mi teléfono y esto presentaba algunas desprolijidades tanto en el audio como en las formas de grabar. Espero de verdad que este positivo cambio pueda aumentar un poco más el nivel de este podcast. Habiendo aclarado esto, damos paso al tema de hoy, el ego. El ego es aquello que todos tenemos, en mayor o menor medida, y que muchas veces dificulta a las personas en su tránsito a la plenitud. La idea de este capítulo es que aprendamos un poco más sobre esto para poder gestionarlo mejor. Entonces, ¿qué es el ego específicamente? En latín, la palabra ego significa yo. En psicología el término se utiliza para hacer referencia a la instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí mismo y a su propia personalidad. En la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud se explican los conceptos llamados ello, el yo y el superyo. El ello opera en el inconsciente y opera bajo el principio del placer inmediato. El superyo es aquello que está formado por la asimilación de patrones morales que rigen en la sociedad. Se le podría considerar conciencia moral. Habiendo explicado esto, y volviendo al tema principal, el ego es la instancia psíquica que se reconoce como yo, parcialmente consciente que controla la moralidad y busca mediar entre los instintos del ello, los ideales del superyo y la realidad del mundo exterior. Para la psicología, usualmente el ego se constituye a partir de la percepción que otro tiene sobre mí. Por lo general, empieza con la madre ni bien nacemos, ya que funciona como un espejo en el cual nos reflejamos. Con el tiempo, las estructuras cerebrales se van desarrollando y nosotros comenzamos a tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, y esto continúa durante todo el desarrollo. Muchos suelen catalogar al ego como algo negativo, pero ¿realmente es perjudicial el ego? Según Irene López Azor, la autora de 10 obstáculos que te impiden ser feliz, el ego es la parte central de la conciencia humana, y si se manifiesta de forma constante y persistente, se considera que está exacerbado y traspasa la frontera de lo lógico y lo aceptable para vivir en convivencia con los demás. Antes, el ego y la soberbia eran considerados pecados capitales. Sin embargo, hoy en día está bien visto ser egoico o un narcisista. En el mundo actual nos referimos al ego cuando una persona manifiesta una mezcla de exceso de mirada sobre sí misma, pérdida del reconocimiento y noción del otro, soberbia y actitudes deterministas que perjudican las relaciones y convierten a la convivencia en cualquier ámbito prácticamente en una misión imposible. Esto obedece a que la persona tiene dificultad para conectarse con los demás partiendo de la base de que siempre tiene razón y que todos los demás son los equivocados, o que él mismo ostenta una posición por encima del resto. De allí el nivel de conflictividad que genera el ego manifiesto en lo cotidiano. La hipótesis desde donde parte el ego, sin embargo, no es mala, es propia de la naturaleza. Es para protegernos del mundo, es decir, intentar poner nuestros límites a medida que la sociedad, el entorno educativo y el cultural van poniendo normas. Las personas que tienen un ego positivo tienen conciencia objetiva de sí mismas, conocen sus propias limitaciones y defectos y saben cuidarse física y emocionalmente.
Un ego negativo, en cambio, se manifiesta a través de prejuicios, críticas, dudas constantes, resentimiento e intento de defensa contra las experiencias negativas de nuestra vida. Las consecuencias de esto suelen ser aislamiento, rechazo social, irritabilidad, depresión, ansiedad, apatía, culpa, frustración, entre otras emociones que generan infelicidad. Según Daniel Colombo, coach experto en CEO y alta gerencia, autor de más de 20 libros y comunicador profesional, nos explica que existen 10 tipos de ego, los cuales son nombrados y explicados a continuación. 1. Ego sabelotodo. Es aquel ego que siempre cree tener la razón, le gusta dar consejos sobre todo, siempre contesta aunque no sepa, y cree tener la respuesta para todo. No se puede quedar callado. 2. Ego insaciable. Es el ego, entre comillas, centro de mesa. No le gusta pasar desapercibido, hace cualquier cosa para llamar la atención. 3. Ego interruptor. Su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente. Nunca deja que los otros terminen de hablar. 4. Ego envidioso. Es el que no soporta los triunfos y éxitos de otros, degrada a los que cree que son mejores que él. 5. Ego prestigioso. Es el ego que busca aplausos, reconocimiento y admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente les dice a los demás: te lo advertí, yo sabía, te lo dije, pero tú nunca me escuchas, etc. 6. Ego jinete. Se monta de lo que dicen otros, se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio, saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones, es copión y usurpador. 7. Ego sordo. Nunca escucha, solamente él quiere hablar y habitualmente finge escuchar. 8. Ego manipulador. Es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo o justificando para que las cosas resulten siempre a su favor. 9. Ego orgulloso. Es aquel ego competitivo, discutidor y que no le gusta perder. 10. Ego silencioso. Es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo, es criticón, hipócrita y enjuiciador. Luego de haber mencionado todo esto, podemos darnos cuenta que el ego en su extremo más oscuro es perjudicial para nosotros y nuestro entorno. Entonces, si te identificas con algunos rasgos negativos, la siguiente pregunta sería: ¿se puede trabajar para aquietar el ego? La respuesta es que sí, se puede, buscando el camino del autodesarrollo personal, meditación, practicar la quietud y el trabajo interno intenso nos conducen a redescubrir nuestro ser. La profundidad, sencillez y gentileza es de importancia cuando hablamos de aquietar el ego. Como conclusión, y gracias a esta información, puedo decir que no hay nada de malo en amarse a uno mismo y ponerse en primer lugar, siempre que no se nos complique ver la realidad y mirar alrededor y a los otros. Hay que buscar equilibrio en la vida y formas saludables moldeando aquellos aspectos de nuestra personalidad que resultan nocivos. De esta forma, en poco tiempo, disfrutarás de mayor libertad, te mostrarás con mayor autenticidad y flexibilidad. Sabrás gestionar también aquellas situaciones cambiantes y lograrás una confianza verdadera. Como consecuencia de esto, mejorarás tus resultados en todo aspecto, ya que el hecho de, entre comillas, dominar al ego, también es una forma de tomar las riendas de vos mismo. Y hasta acá llegó el episodio número 5, el ego. Espero que lo hayan disfrutado y ojalá puedan tomar conciencia y, en retrospectiva, seguir mejorando como personas. No se olviden de seguirme en mi Twitter, pueden encontrarme como @elsabio y el necio todo junto. Y también quiero recordarles que pueden encontrar mi podcast en iVoox y Google Podcast. Les deseo el mejor día, tarde o noche, según cuando me estén escuchando. Espero que tengan una excelente semana.
Hasta el siguiente episodio, sabios.